Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores nos conozco, pues diga, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Muy buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana de sábado. Estamos grabando aquí en la iglesia de Brandon para llevarles a ustedes este mensaje. A todos les deseamos un feliz sábado y oramos para que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra nuestras vidas ahora y siempre. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana para comenzar el estudio de su palabra. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso es tu nombre en todo el universo. Padre, en esta mañana de sábado, invocamos tu nombre porque queremos adorarte con espíritu y en verdad, exaltar y glorificar tu santo nombre. Yo te pido en esta hora tu bendición al abrir tu palabra, tu bendición al exponer tu palabra, tu bendición para los que han de escuchar este mensaje hoy, mañana, durante la semana, en cualquier día, que tu espíritu le dé la sabiduría, la inteligencia para entender, para comprender el mensaje de esta mañana y de prepararnos para la hora que pronto vamos a comenzar a vivir. Ahora, Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida pidiéndote la unción del Espíritu Santo para que tu palabra sea una bendición. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, hoy queremos presentar un estudio que es la sexta fiesta titulada, allí el título del sermón es Día del Perdón y su cumplimiento espiritual. Quiere decir que la sexta fiesta que vamos a estudiar hoy es el día de la expiación. Este es un tema muy solemne y actual, porque realmente estamos viviendo hoy ya en el día de la expiación. El día de la expiación en hebreo se conoce como el día del Yom Kippur, el día del perdón. El día de la expiación se celebraba en el calendario religioso hebreo el día séptimo, el día décimo del mes séptimo, que es Tishri
o Etamim. Esta era una fiesta muy solemne, era una fiesta en la cual el pueblo tenía que hacer una preparación bien exhaustiva. Era el día del juicio, era el día cuando todos iban a ser pesados en la balanza, y aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente, aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados, aquellos que no hayan arreglado su cuenta con Dios y con su prójimo, pues serían ¿qué? Cortados, eliminados de la congregación de Jehová. El día de la expiación requería una preparación muy cuidadosa en el santuario, en las ofrendas, en el sacerdocio, en la vida del pueblo, en la vida de las familias y en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque o era un día de perdón o era un día de condenación. Este día era un día obligatorio de ayuno. Había que estar en comunión. Nada podía distraer la mente ¿de qué? De la relación con Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque si esto se exigió ayer, en el pasado, allá en el tiempo del pueblo de Israel, cuánto más hoy nosotros que estamos viviendo en el día de la expiación final. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, nuestras cuentas arregladas con Dios, con nuestra familia, con nuestros prójimos, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo juzgados. Recuerde, la Odisea es la iglesia juzgada y tú y yo pertenecemos a la Odisea, porque ya el juicio final comenzó, solo que está en sesión todavía por los muertos. Ahora, yo quiero hablar un poquitico de la preparación que había que hacer en el día de la expiación, allá en el antiguo Israel. Vamos a buscar allí en el libro de Levítico, en el capítulo 16 y el versículo 2 y los demás, para analizar los elementos principales de preparación para el día de la expiación. Dice así la palabra de Dios. Podemos leerlo acá en la pantalla. Dice así: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Quiere decir que Aarón podía entrar todos los días al santuario, al lugar santo, pero al lugar santísimo, ¿qué? No podía entrar siempre, solamente un día, y ese es el día que estamos estudiando hoy, el día 10 del mes de Tishri, en el día del Yom Kippur, en el día del juicio. ¿Entendemos? Ese era algo que él tenía que tener claro en su mente. No podía entrar porque iba ¿a qué? A morir. Ahora vamos a leer acerca de los sacrificios que había que hacer. Levítico capítulo 16 y versículo 3. Leamos en la pantalla. Dice así: con esto entrará Aarón en el santuario. Miren, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Quiere decir que ese día tenía que entrar ¿con qué? Con un becerro para expiación y con un carnero para el holocausto, o sea, la ofrenda. Así que vemos, no siempre se podía entrar, y ahora tenía que entrar con un becerro y con un cordero para la expiación y la ofrenda de paz. Esa expiación era la ofrenda completa que simbolizaba
al Cordero de Dios Cristo Jesús. Y la ofrenda de paz, la ofrenda de agradecimiento por habernos cuidado, por haber protegido, por habernos dado bendiciones en tantas cosas. Ahora vamos a ver cuáles eran las vestimentas especiales que tenía que usar el sumo sacerdote. Allí está en Levítico capítulo 16 y versículo 4. Leemos, dice la palabra: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ciñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubriría. Son las santas vestiduras, con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Entienden, hermano? La vestimenta de lino es el vestido de azul completo, todo de azul, porque precisamente cuando el sacerdote se vestía así era porque era el día de ¿qué? Del juicio, el día del perdón o el día de la condenación. Notemos, hermano, notemos los arreglos que había que hacer en la indumentaria. Ahora vamos a leer en el capítulo 16, versículo 5, lo que más se añade. Dice allí: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Primero, Aarón tenía que hacerlo por él y su familia. ¿Y ahora por quién? Por el pueblo. Además, Aarón y su familia, ¿no? Tenían que consagrarse porque iban a oficiar. Y de la misma forma el pueblo también tenía que hacerlo, consagrarse a Dios. Y leemos allí en Levíticos 16, del 6 al 10, los siguientes preparativos. Podemos leerlo en la pantalla. Dice así: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo por él, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Se dan cuenta? Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. La palabra expiación era sacrificio completo. Había que quemarlo completo en el altar. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación a Azazel al desierto. Levíticos 16, del 6 al 10. ¿Entendemos, hermano? Esta era la preparación del santuario, de los sacrificios y de la familia sacerdotal. Ve los detalles que había que cumplir. Yo te pregunto, mi buen amado, si en ese día Aarón se descuidaba y no obedecía y no vivía de acuerdo a lo que Dios había establecido, ¿qué le hubiera sucedido? ¿No hubiera sido qué? Eliminado. Amados hermanos, esto tiene una enseñanza para nosotros hoy, el pueblo juzgado, ya que vivimos en el día de la expiación. De eso vamos a explicarlo un poquitico más adelante. Ahora vamos a la preparación del pueblo, de las familias, de la persona individual. El pueblo de Israel debía comenzar su preparación desde el mismo primer día del mes de Tisri, cuando sonaban ¿qué? Las trompetas. Hermano, Dios es amor. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso, antes de enviar su juicio de destrucción, envía el mensaje oportuno de salvación.
la advertencia, prepárense, porque de aquí a 10 días viene el día de la expiación. Día del perdón para los que se arrepintieron y día de ¿qué? De ejecución para los que no se arrepintieron. Miren, vamos a ver lo que dice Levíticos 23, allí del versículo 24 en adelante. Miren la preparación exhaustiva que tenía que hacer la familia. Ahora, leemos en la pantalla. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, lo que acabamos de decir, tendréis día de reposo, una conmemoración al sol de trompetas y una santa convocación. Versículo 25. Ningún trabajo de siervos haréis, porque ese día era un sábado ceremonial, no era sábado séptimo mandamiento. ¿Por qué? Porque el día primero podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes y un sábado. Cuando caía en sábado era sábado de sábados, era santo. Ahora dice, ningún trabajo de siervo, por eso está diciendo eso, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo siguiente. Dice el 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en ese día será ¿qué? Cortada del pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona dentro del pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando desde las 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora, haciendo una recapitulación de la preparación que tenía que hacer el pueblo. Número 1, era un día de reposo. No se podía ¿qué? Trabajar, recuerden, porque este día de expiación podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y un viernes. Pero ese día que cayera el día primero, el día de la trompeta, hermano, no se podía trabajar. Era un día de santa convocación, o sea, no solo de reposo, había que congregarse para orar, para cantar, para examinarse, para empezar a investigar en la vida de cada uno de ellos, su relación con Dios, su relación con su prójimo, su esposa, sus hijos, su familiar, su amigo. Número 3, era un día de afligir ¿qué? El alma, era un día de examen, era un día de humillación, era un día de ayuno obligatorio, era un día de recogimiento. Ese día los sacerdotes y el pueblo tenían que estar limpios, bañaditos, limpios de pecado también, si no serían cortados de la congregación. Ese día se le conoce como el día de la expiación, el día 10 del mes de Tishri. Ese es el día de que el campamento, el santuario, los sacerdotes, el campamento, las personas, la familia, iban a ser ¿qué? Purificadas o condenadas. Por eso es que se requería toda esa exhaustiva preparación. Eso tiene una lección para nosotros hoy, los que vivimos en el día de la expiación. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No podemos seguir andando como estamos andando. No podemos seguir comiendo lo que estamos comiendo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque si Dios lo exigía ayer a su pueblo y el que no lo hiciera sería cortado, imagínense, hermano, Dios no cambia, su palabra no cambia. Dios nos está pidiendo que tenemos que seguir haciendo esa preparación exhaustiva. ¿Cuándo? Hoy, porque hoy es el día de ¿qué? De la expiación. Ahora, eso era lo que tenía que hacer el antiguo Israel
preparación, ¿ve?, exhaustiva, arreglar su cuenta para participar del día de la expiación y ser hallados fieles. De lo contrario serían cortados. Ahora, hermanos, nosotros pasamos al Nuevo Testamento y vamos a hablar acerca de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, el santuario, las fiestas, el día de la expiación señalan dos grandes dimensiones del ministerio de Cristo. Por ejemplo, número 1, primera dimensión en el plan de la salvación de Cristo es de forma vertical. Dios, hombre, había que alcanzar al hombre pecador con el plan de la salvación. Y entonces la primera dimensión era Dios, hombre. Por eso Cristo, Dios tomó la naturaleza humana y en forma vertical, agarrado a su Padre, vino ¿para qué? Para salvar al hombre. Él es el puente, la forma vertical para alcanzar a los seres humanos. Segunda dimensión, la forma horizontal. Ve, del Dios hombre a los hombres. No podía ser de Dios, ve, directamente, no. ¿A través de qué? Del Dios hombre para el hombre, la forma vertical. Por eso es que la cruz, por eso es que los muebles en el santuario estaban ubicados en forma de cruz. ¿Ve? Allá estaba el altar del sacrificio, luego le seguía ¿qué? Ya eso en el atrio, la fuente en el atrio, y luego cuando entrabas al santuario, al final del lugar santo estaba el altar del incienso. Al norte estaba la mesa de los panes y al sur, así, estaba el candelabro. Y luego en el lugar santísimo más atrás, el propiciatorio. ¿Te das cuenta, no? Que los muebles del santuario estaban ubicados ¿en qué? En forma de cruz. Por eso es que Cristo muere en una cruz de forma horizontal de forma vertical y de forma horizontal. Los muebles del santuario ubicados de forma horizontal y también, vertical y de forma horizontal, aunque estaban en ese orden. Ahí vemos, hermano, que en el día de la expiación, en el antiguo Israel, señalaba directamente al plan de la salvación, ministerio terrenal y ministerio celestial. Cristo, cuando muere y resucita y asciende a los cielos, terminó su ministerio terrenal. Pero luego Cristo asciende, es entronizado 50 días después de su resurrección. ¿Y qué? Y comienza su ministerio en segunda fase celestial. Por eso el plan de la salvación todavía no está concluido. El plan de la salvación que continúa y terminará hasta que en los cielos se diga consumado es, hecho está. Entonces que termina el plan de la salvación y Cristo viene a buscar a su iglesia. Miren, hermanos, Cristo es el centro del santuario. Cristo es el centro de las fiestas. Cristo es el centro del programa de la salvación. Aunque el programa de la salvación se originó en el cielo, un día allá en el concilio celestial, en el consejo de paz, se planificó el plan de la salvación. Pero el plan de la salvación se ejecuta ¿dónde? ¿Dónde? En la tierra. ¿Quién? Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Cristo se presenta en la tierra y todos esos símbolos, todas esas fiestas en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, al ministerio de Cristo terrenal, algunas y otras al ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Por ejemplo, Cristo, nuestra ofrenda voluntaria. Para salvar al hombre había que hacer un sacrificio de una ofrenda, que eso era lo que hacían allá en el santuario terrenal, los hebreos. Y eso está allí, Cristo como nuestra ofrenda voluntaria. En San Juan 3:16,
ese texto que todos podemos pronunciar de memoria, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea el futuro. Y la salvación no es para el futuro, la salvación es para hoy. Corrijamos, hermano, ese texto al pronunciarlo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hoy, ahora, en este momento, tiene la vida eterna. Por eso ese es el regalo de Dios para salvar al hombre. Todo el mundo tiene derecho, todo el mundo está predestinado para salvarse. Ahora, usted le da destino a su vida para salvarse o para perderse. Esa es su decisión. Pero todo ser humano en este mundo, antes de la creación, estaba predestinado. No destinado, predestinado. Todo el mundo tiene derecho a salvarse. Por eso Juan, el profeta, Juan el Bautista, cuando estaba ejecutando su ministerio, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo número 29. Por eso, amados hermanos, el regalo de Dios es Cristo. Ahora, el Cordero de Dios para salvar al mundo es Cristo. Y allí en Hebreos lo reafirma el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2 del 14 en adelante. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Él también, ese Él es Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual debiera ser en todo semejante, igual a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para quitar, para borrar, para desaparecer los pecados de su pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Alabado sea Dios. Así que Dios envía a su Hijo para que todos creamos en Él. Ese Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario como la ofrenda del sacrificio. Y luego Él toma esa naturaleza humana para vivir entre los hombres, para mostrar cómo es Dios, el amor de Dios, para socorrernos, para ayudarnos, para que podamos ser vencedores. Gloria a su nombre. Ahora, ese Cordero de Dios es nuestro sustituto. Dice allí en Romanos capítulo 5 y versículo 8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros, hermano. Y por última hora en el ministerio terrenal, Cristo es nuestra justicia. Eso está allí en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Leemos: al que no conoció pecado, Cristo, que no conoció pecado, no pecó, dice: por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amados hermanos, voy a hacer una pequeña recapitulación para que entendamos bien. En el Antiguo Testamento había que hacer un sacrificio matutino y vespertino. Se le llamaba el continuo, ¿no? Ese sacrificio representaba a Cristo. Había que, el cordero que siempre había que sacrificar, era el sacrificio de Cristo. Y Cristo vino a la tierra, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, envió a su Cordero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora,
Ese cordero, hermano, como lo señaló Juan, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue nuestro sustituto. ¿Cómo? Al que no hizo pecado, Dios ¿qué? Lo hizo pecado. O sea, que Cristo es quien carga los pecados de su pueblo ahora. Ahora, Él murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Esos pecados arrepentidos, esos pecados abandonados, esos pecados desechados. Mas Dios cargó en Él ¿qué? Nuestros pecados. Y esos pecados fueron los que mataron a Cristo. Por eso es que tú ahora no mueres, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió tu muerte. Cristo murió mi muerte. Alabado sea su nombre. Gloria a su nombre por el lindo sacrificio extraordinario que Jesús hizo. Por eso dicen, esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo se culpa. Cristo toma nuestros pecados y muere por nuestros pecados. Y luego Cristo, al hacerse pecado, nosotros nos hacemos justicia de Dios en Él. Gloria a su nombre. Así que esa fue la primera fase del ministerio terrenal de Cristo en la tierra. Pero ahora Cristo, cuando resucita, que está 40 días con sus discípulos y que asciende, y en el día 50 después de su resurrección, Él es entronizado en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, lo que era Aarón en el Antiguo Testamento. Primero Cristo como ofrenda, Cristo como sacrificio, Cristo como holocausto, muere en la cruz del Calvario. Pero ahora lo que era Aarón, el sacerdote, ahora Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro sacerdote en el lugar santo y intercede por nosotros en la presencia de Dios. Y eso, hermanos queridos, es lo que nos anima. Cuando Cristo terminó ese ministerio terrenal, ahora como el Cordero, ahora asciende al santuario celestial. Allí y comienza su ministerio celestial. Eso está en Hebreos capítulo 8 y los versículos 1 y 2. Podemos leerlo. Dice así. Ahora bien, el punto principal de todo lo que hemos dicho en esta mañana, dice, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad en los cielos. Y el trono de Dios es el santuario en dos fases. ¿Ve? ¿Cuál? Bueno, el lugar santo y el lugar santísimo, donde está su trono, que era allí donde estaba el propiciatorio, ¿no? Que ese era un símbolo del trono de Dios. Sigue diciendo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que vemos aquí que Cristo entró al santuario celestial para comenzar su obra como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Ahora capítulo 9 de Hebreos y los versículos 23 al 24 redondea más y confirma más lo que estamos diciendo. Dice, fue pues necesario que la falta de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con un mejor sacrificio que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse, ¿dónde? Ante Dios, delante de su Padre. ¿Por quiénes, hermano? Por cada uno de nosotros. ¡Wow! Glorioso, extraordinario. Por eso es que el apóstol Pablo, conocedor bien del santuario, conocedor bien de la obra que se hacía en el santuario terrenal, al comprender que Cristo era el Cordero, que Cristo es nuestro sacerdote, que Cristo está a la diestra de Dios, que Cristo está intercediendo por nosotros, ahora dice allí, le envía a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 6. Miren, hermano, qué mensaje este más glorioso. Dice, pues hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y un solo mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ya no hay más sacerdotes humanos al cual usted tiene que acercarse. No, ahora Cristo, el Cordero de Dios, quien murió y resucitó, quien ascendió a los cielos, quien se sentó a la diestra de la majestad, es tu sacerdote. Gloria a su nombre. Acércate al trono de la gracia para alcanzar, dice allí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sigue diciendo el versículo siguiente, ¿no? Dice, hijitos míos, estas cosas eso viene ahora. Quiere decir, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Wow, hermano. Miren hasta dónde nos va llevando el día de la expiación. El sacerdote tenía que purificarse y estar limpio delante de Dios. El sacerdote era un símbolo de Cristo. El sacrificio diario y continuo era un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios. Ya todo eso se cumplió. Viene Cristo, el Cordero de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Viene Cristo, el Cordero de Dios, quien tomó nuestros pecados, quien se hizo hombre, quien murió sin pecar para que nosotros fuéramos justificados. Ya Cristo, muerto como Cordero de Dios, ahora entra al lugar santo. ¿Para qué? Ser nuestro abogado. Entra al santuario, al verdadero santuario. Entra a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Es el único mediador. Tú no tienes que ver un sacerdote. Tú no tienes que ir a ver un pastor. Tú no tienes que ir a ver un reverendo. No para contarle tus pecados. No. Arrodíllate, mi hermano. Clama a Dios. A Jesucristo, tu Señor y Salvador, y dile: he pecado como aquel hombre, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, perdóname. Y Cristo dice: Padre, mi sangre, Padre, yo morí por él, Padre, yo cargué los pecados. Y entonces el Padre dice: perdonado. Gloria a Dios. Esa es la obra que Cristo ahora está intercediendo por ti en el día de la expiación. Por eso acércate confiado, hermano. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu tendencia, no importa cuán perdido tú estés en los vicios, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la masturbación, en la pornografía, en la idolatría. No importa, acércate confiadamente y dile: Jesús, aquí estoy yo, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, soy pecador, no soy digno, pero perdóname y sálvame. Amados hermanos, en ese momento Cristo dice: Padre, yo el Cordero, yo que sacrifiqué mi vida, morí por él, perdónalo. Y el Padre pone ¿qué? Perdonado. Esa es la linda obra que Jesús está realizando hoy en el santuario celestial a favor de nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a su nombre. Pero amados hermanos, el ministerio de Cristo no ha terminado. Ahora hay una fase más. Cristo es no solamente Cordero, no solamente sacerdote, sino Cristo es nuestro abogado. Miren, ¿abogado de qué? Ahí está en San Juan. Podemos leer: hijitos míos, estas cosas están escritas para que no pequemos. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí están las enseñanzas de la palabra de Dios. No pequemos, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene? Un abogado. Y esa es la función que Cristo está haciendo ahora junto como sacerdote y abogado en el santuario celestial. Miren, dice, y no tenemos, pues repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Hermanos, cuando usted guarda los mandamientos, no uno,
ni 2. Cuando usted guarda los 10, es que usted conoce a Cristo. Mientras usted no guarde los mandamientos, puede guardar 8, puede guardar 9. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que si usted guarda 9 y violare 1 es culpable de todos. Eso lo dijo el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien, si tu pastor, si tu sacerdote, si tu reverendo, si tu tutor, si tu líder religioso, si tu papá y tu mamá dice que no le hagas caso a ellos, hazle caso a la palabra de Dios. Porque Dios te dejó escrita su palabra para ti, para que tú le obedezcas a Él y no a los hombres. ¿Entendido, hermano? Claro, como el agua, como la luz del sol en el cenit. Por esa razón, hermanos queridos, apreciados hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y los versículos 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo sin pecado. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para tu oportuno socorro. Y Hebreos capítulo 4 y el versículo 16 nos dice eso: acércate que confiadamente. Ahora Romanos dice, nos dice allí, que Cristo es nuestro abogado. Ahora, amados hermanos, el tiempo del santuario terrenal con sus ofrendas y sus sacrificios y su fiesta terminó. ¿Por qué? Porque todas ellas apuntaban a la venida del Mesías y a la obra intercesora de Cristo en el cielo. Miren, las primeras 4 fiestas tienen que ver con el plan de la salvación y el ministerio terrenal de Cristo en el cielo, en la tierra, ministerio terrenal. Pero las últimas 3, las que estudiamos el sábado pasado, las trompetas, esta de hoy, el día de la expiación, y la que vamos a estudiar el próximo sábado, tienen que ver con la fase final del ministerio celestial en el cielo. Por lo tanto, ya Cristo está ejerciendo la parte final de su ministerio celestial, en el santuario celestial. Miren, tú y yo hoy, ya por las profecías de la palabra de Dios, estamos viviendo en el día de la expiación final. ¿Ustedes saben por qué? Porque la profecía más larga de la Biblia, Daniel 8:14, que dijo hasta 2300 tardes y luego el santuario sería purificado, como era purificado, el santuario terrenal. ¿Cuándo se purificaba? El día 10. ¿Qué era el día 10? El día de la expiación. Pues bien, esa profecía de Daniel 8:14, que comenzó en el año 457 y llega hasta el año 1844, anuncia que de 1844 para acá comenzó la purificación del santuario. Y la purificación del santuario no era otra cosa. Cuando usted va al Antiguo Testamento, al santuario, a la fiesta, se da cuenta que la purificación del santuario era el día ¿de qué? Del juicio. Por lo tanto, si en el año 1844, cuando Guillermo Miller, desde el año 1833 empezó a tocar la trompeta, Cristo viene, el santuario va a ser purificado, él pensaba que la tierra era el santuario. Se equivocó, pero despertó al pueblo. ¿A qué? A un gran evento. Y entonces, desde ese día, 22 de octubre del año 1844, Cristo pasó a la fase de nuestro sacerdote, pero de nuestro abogado. Porque el juicio ya comenzó.
nuestro gran sumo sacerdote y abogado está realizando la obra de intercesión por ti y por mí. Recuerda, iglesia, tú y yo estamos viviendo en el día del Yom Kippur. Tú y yo estamos viviendo en el día de la expiación. Tú y yo estamos viviendo en el tiempo cuando el juicio del pueblo de Dios ya comenzó. Mira, hay una palabra en hebreo para expiación que se llama kafar. Kafar significa cubrir. Kafar significa rescate. Kafar significa redención. Cubrir, rescate y redención. Hay muchos ejemplos de cubrir, de rescate y de redención en la palabra de Dios. Y te voy a poner 2 ejemplos nada más para citarte. Cuando nuestros primeros padres pecaron, entró en acción kafar, cubrir, rescate y redención. Nuestros primeros padres, cuando pecaron, se vieron desnudos. ¿Qué hicieron para cubrir su desnudez? Mantos de higuera. ¿Pero qué hizo Dios? Kafar. Se encontró con ellos, sacrificó un cordero, símbolo del cordero de Dios, con la piel del cordero. Kafar los cubrió, los rescató y los redimió. ¡Guau! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que significa el día de la expiación. Por eso es que estaba allí el día 10 del mes de Tisri. Por eso es que Israel, los sacerdotes, el santuario, el pueblo, la familia, todo el mundo tenía que estar ¿en qué? En santa convocación, en entrega a Dios. Porque era el día del rescate, era el día de cubrir, era el día de redimir. Y hermanos queridos, tú y yo estamos viviendo hoy en el día del rescate, en el día del cubrimiento, en el día de la expiación, de la redención. Pero eso solo se hace y se le aplica a aquellos que creen en Cristo, obedecen todos los 10 mandamientos y hacen su voluntad y se acercan al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Alabado sea nuestro Dios. Kafar, a pesar de que somos pecadores y el diablo nos acusa, pero está kafar, expiación, kafar, que es que cubrir, rescate y redención. Eso se le ofreció también al sacerdote Josué cuando Satanás lo acusó, lo reclamaba como suyo, y entonces vino Cristo a cubrir, a rescatar y a redimir al sumo sacerdote Josué, cuando le dijo: Satán, Jehová te reprenda, este ha sido un tizón, ha sido un pecador arrancado de tus manos, y ahora viene Kafar, cúbrenle, quítenle las vestiduras viles, sucias de pecado, de inmoralidad y de contaminación, y pónganle manto de justicia. Kafar, gloria a Dios, redimido, rescatado ¿de qué? De las garras de Satanás que lo reclamaba. Cristo lo reclamó, lo rescató y Cristo lo redimió por su sangre preciosa. Amada iglesia, amados hermanos, esa es la obra que Cristo está haciendo ¿qué? Ahora por ti y por mí. Nuestro kafar nos cubre, nos rescata y nos redime. Gloria a su nombre. Por eso puedes llegar confiadamente al trono de la gracia. Esa es la obra especial que Cristo está realizando hoy en el día de la expiación, cuando tú y yo somos el pueblo juzgado. Satanás nos reclama, pero allá en el santuario celestial, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro cordero, nuestro gran sumo sacerdote y nuestro abogado intercede. Padre, mi sangre en la cruz,
Padre, mi justicia, cúbrelos. Padre, yo los he redimido porque pagué el precio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos queridos, el día primero del mes séptimo de Tishri en el antiguo Israel, los toques de trompeta eran una advertencia para todo el pueblo, para que se preparase para el día de la expiación, el día de cubrir, el día de rescatar, el día de redimir para aquellos que arreglaran sus vidas. Ahora, así como los sacerdotes y todo el pueblo tenía que estar limpio, tenían que tener una dieta estricta durante esos días, tenían que estar bañados, limpios, purificados, tenían que estar en comunión con Dios. Yo quiero decirte, hermanos, que la misma obra que Dios le exigía al pueblo de Israel en la antigüedad es los mismos requisitos, las mismas obras que te está pidiendo a ti hoy. Hermanos, nosotros los que vivimos en el día de la expiación final debemos de ser cuidadosos con nuestra dieta. Tenemos de ser cuidadosos con nuestra indumentaria. Tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos y oímos. Tenemos que ser cuidadosos en nuestra relación con Dios. Nada se puede interponer. Dios primero, Dios después y Dios siempre. Por eso es que es el día de la expiación, es el día de la preparación, es el día del rescate, es el día del cubrimiento, es el día de la redención. Aprovecha bien el tiempo, los días son malos, el tiempo está terminando, Cristo viene y tienes que prepararte. ¿Sabes tú por qué, mi hermano querido? Porque pronto ha de comenzar el juicio de los vivos, porque el juicio que está funcionando ahora es el de los muertos. Así lo dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Porque es necesario que tú y yo, tu familia y mi familia, la iglesia, el pueblo de Dios, que es el que único va a ser juzgado ahora, el mundo será en el milenio, allá en el cielo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios, de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hay que compadecer? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea qué, sea bueno y sea malo. Miren, esta cita del Espíritu de la Profecía, quiero compartirla con ustedes. Dice, el tiempo del juicio ya comenzó. Por eso nos llamamos la Odisea, la iglesia juzgada, la iglesia del juicio. El tiempo del juicio ya comenzó. Por todos los que aceptaron a Cristo. ¿Por quién comienza el juicio, hermano? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. En el antiguo Israel, ¿a quién se juzgaba? ¿A los filisteos? ¿A los jebuseos? No. Era el pueblo de Dios. Y la historia se repite. Ahora el juicio comenzó. ¿Por quién? Por los que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Ellos tienen que pasar un riguroso examen. ¿Estás escuchando, amado hermano? ¿Riguroso qué? Examen. Riguroso escrutinio. Riguroso análisis. Tú y yo somos examinados cuando ahora. Sigue diciendo. Riguroso examen. Tanto los muertos como los vivos. El pecado puede ser ocultado. Escuchen, hermano. Negado. Encubierto del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos, pero aparece desnudo delante de Dios. Tú te puedes ocultar de mí, te puedes ocultar del pastor, te puedes ocultar de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos, para fumar, para beber, para ver pornografía, para, no sé, cuántas formas, para beber, para usar droga,
para adulterar, para fornicar, para robar, para mentir. Tú te puedes ocultar de los hombres, pero tu pecado permanece desnudo delante de Dios. Dios lleva un registro exacto de ti y de mí, de todos nuestros actos, buenos o malos. Los ángeles llevan un registro y toman nota tanto de lo bueno como ¿qué? De lo malo. Otra cita, antes de leerla, dice, en el juicio, gracias, en el juicio, escuchen bien, se examinará el uso de tus talentos. ¿Tú cantas? ¿Para quién cantas? Tengo que decir con tristeza, hermano, tengo que decirlo. Hemos tenido jóvenes en la iglesia que han nacido en los clubes, en los departamentos. Han nacido de familias adventistas, yo los conozco. Crecieron en los departamentos. Clubes de conquistadores, aventureros, todo. Dios les dio el talento del canto. Y cantaban en la iglesia. Pero ahora, tristemente, por un salario, por un sueldo, por unos sucios dólares, han dejado de cantar para alabar a Dios, para cantarle al mundo, a Satanás. Tu don, tu talento, y te puse este de la música, tu don, tu talento, ¿a quién se lo estás dando? ¿Para quién lo estás usando? ¿A quién se lo estás dedicando? ¿Cómo hemos empleado nuestro dinero? ¿En qué estás usando tu dinero? La 9ª parte, porque la 10ª es para Dios. La 9ª parte, ¿en qué lo estás usando? Hermanos queridos, este no es tiempo de cruceros. Están paralizados, pero no es tiempo de cruceros. Este no es tiempo de fiesta. Este no es tiempo de comedera. Este no es tiempo de celebraciones. Este no es tiempo de estar gastando dinero en paseo para acá y para allá. ¿En qué tú estás gastando tu dinero? Cuando hay tanta necesidad en el mundo y especialmente ahora con esta pandemia, gente pasando hambre y tú despilfarrando, comprando equipos de televisión para ver novelas, para ver películas. Todo eso está escrito en el reino de los cielos. ¿Cuándo vas a aprender, iglesia? Este es el tiempo del juicio. Este es el tiempo del rescate. Este es el tiempo de cubrir. Este es el tiempo de la redención. Y lo estamos desperdiciando. Malgastando nuestro dinero. ¿Cómo estamos empleando nuestro tiempo? Que nuestro tiempo es sagrado. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿A qué le estás dedicando tiempo? A las basuras de este mundo. Basta ya, amados hermanos. Desconéctense de los equipos electrónicos. No se dejen más manipular por el demonio ni por las mentiras de los hombres de ciencia y de los médicos y de los abogados y de los políticos y hasta de los líderes religiosos. Por favor, basta, iglesia. ¿Cuándo vas a aprender y a entender que este es tiempo del juicio, que Dios te está juzgando? Vamos a ser juzgados por nuestra influencia. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo comes? ¿Cómo es tu compostura en el trabajo, en la escuela, en la calle? Tu influencia influye en otros para vida o para perdición. Hermano, ¿qué tú estás haciendo para ayudar a los pobres, a los necesitados? ¿Qué estás haciendo para asistir a los enfermos? Y a los enfermos se asiste con comida, con ropa, con llamadas, para dar palabras de ánimo, para repetir el Salmo 23, para repetir el Salmo 91, para repetir la promesa, para orar, para animarlo, para darle aliento, para darle esperanza, para decirle: Cristo ya viene, un poquito más, y el que ha de venir vendrá.
¿En qué estamos usando, hermano, nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con los necesitados? ¿Qué estás haciendo con la luz que tú has recibido? La luz del Evangelio que es Cristo Jesús. Miren esta cita guay. Esta otra, por favor. En los libros del cielo aparece todo acto de egoísmo, todo orgullo, todo celo. Allí están registrados los deberes que no se cumplieron para con el prójimo. Allí se verá allí se verá cuán a menudo se le dedicó a Satanás el tiempo. ¡Wow! ¿Todavía seguimos, hermano? ¿Todavía seguimos con las novelas? ¿Todavía seguimos con las películas? ¿Todavía seguimos gastando tiempo en los deportes? ¿Seguimos gastando tiempo escuchando a los mentirosos políticos, a los economistas, a la ciencia falsa que está engañando a los seres humanos? ¿Todavía tú sigues haciéndole caso a todo eso? Basta, amados hermanos. El tiempo y los pensamientos y las energías que pertenecían a Cristo se las ha dado a Satanás. Todo eso se está siendo registrado. Tristes son las noticias que los ángeles llevan al cielo, no del mundo, sino de la iglesia, de los líderes, de los profesores, de los padres, de los hijos. Tristes son las noticias que llegan al cielo. Muchos están enfrascados en la adquisición de los bienes mundanales y los placeres como si el mundo no se fuera a acabar. Y ya esto está terminando. El dinero y el tiempo son sacrificados a la ostentación, al vestido, al lujo, a la comida, a la decoración de esto, de aquello y de lo otro, al egoísmo. Pero son pocos los momentos dedicados a orar, a estudiar las Escrituras, a humillar el alma, a confesar sus pecados. Amados hermanos, sigue diciendo la cita. Satanás, escuchen, el mentiroso, inventa innumerables proyectos mentirosos, cuentos, entretenimiento, para ocupar la mente, para que no se espacien en la obra en que deben estar ocupados nuestra salvación, nuestra relación con Dios. Satanás odia las grandes verdades que hoy estamos predicando. Que se resalte el sacrificio de Cristo expiatorio en la cruz del Calvario. La obra mediadora a favor de los pecadores. Satanás sabe que su éxito estriba en distraer la mente de la obra en que Jesús realiza en el santuario celestial. ¿Con qué te está distrayendo? ¿Cuál es el tema de actualidad? COVID, vacuna. Y la gente quiere verse libre, quiere sanarse. ¿Para qué? Para seguir en los paris. Miren lo que les voy a contar. Y eso lo vi esta semana. Una iglesia que ha permanecido cerrada, no voy a decir su nombre, está cerca de acá. Una iglesia que ha estado cerrada por el COVID. Abrió sus puertas, no para alabar a Dios, no para adorar a Dios, no para agradecer a Dios. Con tristeza, hermano, abrieron sus puertas para una celebración de atadura de matrimonios. ¡Guau! ¡Qué cosa! ¡Qué invento diabólico! Y usted ve el desfile, la iglesia estaba llena, todo el mundo con sus mascarillas, la iglesia estaba llena. Y allí empezaron las mujeres a desfilar y luego los hombres, y allí les ataron un cordón de grana en el cuello, se abrazaban y se besaban para amarrar a su esposo. Amados hermanos, mentira, engaño diabólico. Quien ata a tu esposa o a tu esposo es Jesucristo, quien dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Estás entendiendo, hermano querido? Que viviendo en los días finales, en los días de la expiación, todavía la iglesia sigue entretenida con los paris, con la fiesta, con los inventos satánicos. ¿Hasta cuándo? Amados hermanos, tú y yo vivimos en los días finales de la historia del mundo.
Es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de examinar nuestra vida, es tiempo de levantar el culto familiar, es tiempo de honrar el sábado en espíritu y en la letra, es tiempo de buscar el reino de los cielos. ¿Sabes tú por qué? ¿Sabes tú por qué? Porque pronto tu nombre y mi nombre entrarán a ser analizados en el reino de los cielos. Y si hemos seguido una conducta pecaminosa, de desobediencia, de atados al mundo, tristemente, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 12, dice la palabra. 1 Corintios 13, 12. Bueno, este texto dice, tranquilo, este texto dice que 1 Corintios 13, 12, ese texto dice que seremos conocidos en el cielo. ¿Ve? Vamos, lo está buscando allí. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora como conozco en parte, pero entonces conoceremos como ¿qué? Como fui conocido. ¿Cómo tú vas a ser conocido, hermano? Porque sirvió al Señor, porque amó al Señor, porque dedicó su tiempo, su dinero, sus recursos, sus dones y sus talentos. Tú sabes que cuando llegues al cielo muchas personas te van a decir: pastor, estoy aquí por su sermón. Maestro de escuela sabática, estoy aquí porque me visitaste. Diácono, estoy aquí porque estaba enfermo y fuiste allá y me llevaste comida. Y eso marcó mi vida. Fulana, tú que cantabas, tu canto tal día tocó mi corazón y me impulsó a decidir a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Miren, amados hermanos, tiempo solemne el que estamos viviendo. Miren, hay una cita que te debe llamar a ti la atención, a ti y a mí. Está en Daniel, capítulo 5 y el versículo 27. Miren lo que dice la pantalla. Tekel, pesado ha sido en balanza. ¿Y qué? ¿Y qué, hermano? Esas fueron las tristes noticias de Daniel para Belsasar. Le reclamó a Daniel, pero Daniel dijo: no, esa es la sentencia que viene del trono de Dios. Amados hermanos, pronto vendrá tu tekel, pronto vendrá mi tekel. Tekel, es correcto. Pronto viene tu tekel y pronto viene mi tekel. Pesado ha sido en balanza. Ojalá que se pueda decir de ti. Dice aquí la cita siguiente en Mateo 7, 21, 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está escrito en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amados hermanos, pronto llegará tu tekel y mi tekel. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de mí? El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 12. Dice así, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cómo fuimos qué? Conocidos en la tierra. De los que amaron a Dios, de los que sirvieron a Dios, de los que honraron a Dios, los redimidos, hermanos, los que fueron cubiertos por la gracia de Cristo, los que fueron rescatados por la sangre de Cristo y los que fueron
redimidos por su sangre, serán de aquel grupo que está allí en Mateo capítulo 25 y versículo 23, que dice: su Señor les dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amados hermanos, que en este tiempo solemne que tú y yo estamos viviendo, en este tiempo que de un momento a otro está a comenzar el juicio investigador, tu nombre y mi nombre, para ser analizado, para ver si hemos sido cubiertos, para ver si hemos sido rescatados, para ver si hemos sido redimidos, porque hemos aceptado a Cristo, su sacrificio, hemos obedecido su palabra, no para salvarnos, sino porque Él nos salvó, porque el cristiano obedece su palabra y sus mandamientos y se viste, y se viste honradamente y honestamente y come para honra y gloria de Dios. Esos son los que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, esos son los que han sido redimidos, esos son los que han sido rescatados y viven así. Porque viven como redimidos en esta tierra, viven como rescatados en esta tierra. Ojalá que tú y yo podamos ser de esos bien buen siervo fiel. Tekel Uparsin, has sido pesado en balanza, pero fuiste hallado fiel. Gloria a Dios. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia en este tiempo del día de la expiación que estamos viviendo. Amados hermanos, vivamos para el reino de los cielos. Oremos. Padre, te agradecemos en esta hermosa mañana por la oportunidad y el privilegio que nos has dado de haber presentado este mensaje. Mi Dios, humanamente hemos presentado tu palabra. No entretenimientos, no chistes, no cuentos, no historias, no risas. Tu palabra, mi Dios. Y esa palabra que tú inspiraste a tu siervo, nos la diste en esta mañana. Y yo te pido que esa inspiración llegue a cada hermano que escuche este mensaje. Que tu Espíritu Santo haga la obra que las palabras humanas no pueden hacer. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a vivir cubiertos por la gracia de Cristo. Ayúdanos para vivir rescatados por la sangre de Cristo. Ayúdanos para vivir redimidos por la sangre de Cristo. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea, Señor, nuestra experiencia y la experiencia de nuestra familia y la experiencia de todos aquellos que escuchen este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Feliz sábado. Santo.